o seguimos con otro de quinto. ¿Qué les parece? Dale. Bueno, ¿quieren que sigamos con otro de quinto? ¿Seguimos Lionel, con otro ¿estás de por quinto? ahí? Ya, ¿se me escucha? Sí, Sí. Sí, ahí comparto. dale. ¿Se ve? Sí, Sí. sí. Bien. El proyecto yo lo llamé Vivienda Mirador. Lo ubiqué en San Carlos, Bariloche. Em, Estaba buscando una zona diferente a la que estamos habituados en La Plata, así que me fui a un clima diferente, buscando poder experimentar por ese lado. El terreno en sí es tengo como, no sé si potencialidades a explotar, que era el lago que lo tengo de frente, y el desnivel mismo del terreno, que era como lo que yo aprovechaba para generar estos miradores. El corte se aprecia, es como que yo tengo la calle y tengo la visual contrapuesta, era lo que yo quería potenciar desde un principio en el terreno. Un poco viendo con ese tema de la pandemia, reflexionábamos en la comisión que la vivienda en sí no tiene espacios flexibles y a su vez también evidenciaba la contaminación que nosotros producimos tanto al construir como al habitar. Era como dos puntos que yo también quería tocar dentro de lo que es la propuesta. Por eso me enfoqué en diseñar una vivienda racionalizada desde el uso racional de los materiales y eficiente, tratando de incorporar tecnologías de calefacción pasiva y ventilación pasiva. Era como de los dos ejes que yo quería marcar. Acá un poco lo que estoy recalcando es un corte esquemático de la propuesta en el cual yo me apropio del mirador que tengo enfrente y desde un instante yo quiero que ese mirador sea como el eje principal de la vivienda. Y yo en todo momento trato de que la vivienda tenga esa visual larga hacia el lago. Yo entro, tengo una situación de subir y encontrarme con el estar y siempre miro hacia el lago o bajo y tengo siempre la visual hacia el lago. Era como que tratar de incorporar eso en todo el proyecto. En corte se vería como una vivienda escalonada en otro sentido, en el cual yo tendría desde una parte, justo acá pasé por el garage, pero en teoría tengo toda lo que es la parte pública, voy bajando, llego al estudio y más abajo tengo el dormitorio. Hacer también en corte una transición de espacios que me permitan un poco dividir lo que son los ambientes de la misma casa y no encontrarlos todos en un mismo nivel. Con este tema de la pandemia, viste como que los espacios deberían estar un poco más independizados de cierta manera, pero a su vez relacionados. Cosa de que me dé una cierta flexibilidad tanto en corte y como que este escalonamiento mismo me daba el aterrazado que yo estaba buscando para seguir manteniendo estos miradores. En el corte también se ve que yo desde todos los ambientes tengo la visual larga, tanto en planta o en corte siempre trato de mantener esa visual. Por eso un poco va el escalonado y este tema, ¿no? Bueno, acá un poco estoy incursionando en lo que es el sistema de calefacción y ventilación pasiva, que era lo que buscaba, también la racionalización de los materiales, ya que por el mismo clima no puedo usar una arquitectura, una construcción tradicional, sino que estoy buscando una construcción en seco, y a su vez también estaba investigando un poco cómo podría agilizar los métodos de construcción, tanto desde la utilización de paneles SIP o, no, ahora no me viene a la cabeza, los paneles de la cubierta. Acá tengo un corte medianamente constructivo que yo estaba indagando cómo podría hacer la vivienda un poco más eficiente para disminuir un poco la energía que consumimos en la vivienda. Ver cómo funcionan este tipo de aparatos y tratarlos de incorporar en la vivienda, ¿no? Ver cómo mediante soluciones medianamente sencillas nosotros podemos hasta disminuir un 40% del consumo de energía para la calefacción. Dado este clima, clima frío, yo buscaba que la vivienda
consuma lo menos posible, sea lo más eficiente, tanto desde la construcción como desde la calefacción o sí, tanto desde la construcción como de la calefacción. Acá un poco más viendo lo que es la implantación, de cerca vemos que no hay medianeras consolidadas, sino que son como viviendas un poco separadas unas de las otras. Por eso no quería enteramente pegar la vivienda o consolidar lo que son las líneas municipales, sino que un poco meterme en el centro y expandirme para los lados. Cosa que con el escalonamiento me producía que no generara una medianera de 6 metros al vecino, sino que le generara una medianera de 3 metros que se iba escalonando, y eso como que siempre mantenía la visual larga. Un poco viendo los cortes o las plantas, se ve esta continuidad de espacios. Desde que yo entro, llego a un espacio común, subo al estar, sigo manteniendo la visual hacia el fondo, o voy bajando, me encuentro con el área de los dormitorios, un espacio de uso, el área de estudio, y más debajo tengo el área de dormitorios, que era como lo que yo quería privatizar, hacer una secuencia de espacios un poco de lo que es privado a lo público. Y también dividir esto de que en la convivencia, como lo estamos sufriendo ahora, los chicos o los adolescentes en este caso, se mantienen despiertos hasta muy tarde, generando una cierta complicación a los padres, o si se encuentran en el mismo nivel, en el área de trabajo o de estudio. Por eso era como de bajarlo un poco más de nivel y generar esa disgregación de espacios. Por este lado, acá ya un poco más viendo en perspectiva, muestro esto. Por acá estaría la calle, tengo el acceso, y siempre mirando o tratando de que todos los locales de la vivienda siempre mantengan esas visuales. Por este lado tengo el invernadero adosado, que es el lugar al cual ventilan en sí que la mayoría de los espacios. Este sería el frente, y si se ve desde el frente, yo tengo siempre la visual hacia el fondo. Siempre trato de mantenerla en todos los sentidos. Era como el eje que yo quiero marcar y siempre recalcarlo. Este sería un poco entrándome a la vivienda, y yo ya veo la visual larga. Siempre mantengo la visual larga. Este sería el espacio de ventilación o el invernadero adosado, al cual ventilan tanto el estar como la cocina, y no trato de que la ventilación no se dé al exterior, sino que se ventile hacia este espacio. Por este lado es como la visual que yo estoy manteniendo, me acerco a lo que es el estar y sigo manteniendo esa visual. Un poco más viendo en Naxo, también trataba de que este aterrazado me dé como la expansión de todos los ambientes. La expansión del dormitorio, por ese lado tengo la expansión del estudio, esta sería la expansión del estar, y por debajo tengo la expansión de los dormitorios. Era como que siempre mantener ese terrazado, que ese aterrazado me sirva tanto para las visuales largas, como para generar espacios de recreación, no sé si decirlo recreación, pero espacios de expansión un poco más privados de lo que sería un patio común para todos, sino como que ir separándolos por los diferentes usuarios que lo van a usar. Bueno, un poco era eso. Muy bien. Bien, bien, sí. Se ve también muy comprometido el trabajo desde las primeras decisiones hasta lo último, ¿no? Sí, fue un trabajo de búsqueda, más que nada desde el tema constructivo, o ver cómo lo incorporaba, ver ese sistema de calefacción. Fue más una búsqueda por ese lado. Estaba viendo cómo podría incorporarlo, o en sí buscarlo, porque no es algo que en la facultad vemos a diario, sino que era un trabajo mío de buscar cómo es ese detalle, o cómo se implementa, o cómo funciona el sistema de muro trombe o doble fachada, cómo es ese sistema de ventilación, y cómo lo podría incorporar un poco a lo que es la vivienda. Está muy bien, son búsquedas. Esta es otra de las cuestiones interesantes, me parece, que tiene este tipo de trabajos, ¿no? Cuando... ¿se me escucha ahí? Sí, Sí, sí. perfecto, Vicky. Eh, Cuando son estos trabajos cortos en donde hay
pocas pautas o pocas cuestiones establecidas desde nosotros, ¿no? Desde la cátedra, se abre, me parece, el juego y quedan ellos libres como para poder experimentar en ciertas preocupaciones que ellos tienen, o sea, que los chicos, que los estudiantes tienen. Me parece que eso es lo que enriquece este tipo de trabajos, ¿no? Estas experiencias cortas que nos dan la posibilidad de experimentar y poder trabajar con inquietudes que van surgiendo. Me parece que eso es lo más enriquecedor de este tipo de Sí, trabajos. justamente ellos a veces creen que por ponerse más problemáticas se están complejizando más el trabajo, y al contrario, están en búsqueda de poder hacer un mejor recorrido para lograr mejores respuestas. Entonces, cuando tienen en claro lo que están buscando, cómo llegan a trabajos tan enriquecedores, no solamente en el trabajo en sí mismo, sino en la metodología de trabajo que van aprendiendo a hacer cada uno individualmente, ¿no es cierto? Porque el recorrido lo van generando cada uno a su forma. Nosotros los Totalmente. vamos acompañando y cada vez los vamos soltando más, ¿no es cierto? Y eso también es muy rico. Sí, sí, está bueno, me parece, esta posibilidad que les da este tipo de trabajos y con el tiempo le van sacando más el jugo, ¿no? Pero está buenísimo. No sé si ustedes lo sintieron así, chicos. Sí, pues lo sentimos así. Comparto con la compañera que dijo hace rato que nos costó arrancar en sí el proyecto. Es como que teníamos tantas posibilidades que, sinceramente, yo buscaba un terreno, digo, un clima diferente. Me fui de Misiones, me vine acá, me fui por todo el país básicamente, buscando eh, cuál me convendría o cuál podría sacarle un poco más el jugo, ¿no? Como se dice. No, sí, fue como el buscar el terreno y el buscar qué puntos nos gustaría a nosotros desarrollar en el proyecto. Y como que estuvimos casi 1 o 2 semanas trabados con eso, buscando el terreno más que nada. O qué problemáticas abordaríamos y cómo trataríamos de resolverlos. Porque a mí, sinceramente, este sistema de vivienda pasiva me interesa bastante y como que siempre traté de buscarlo y mucho del trabajo mío fue de buscar esa información. Muy bien. Está bien, está muy bien. Muchas veces uno, por ahí ese proceso de buscar el terreno, eso que vos decís, de que te recorriste toda la Argentina, tiene que ver con que uno por ahí a veces no tiene claro qué es lo que busca, ¿no? Entonces por eso es que vas del norte al sur Te vas a los y extremos. cualquiera podría haber sido posible. Hasta que después, luego de esa investigación y luego de haber estado investigando y recorriendo todos estos lugares, empezás como a decantar y a hilar fino y a descubrir realmente cuáles son las intenciones del trabajo. Y en función de eso es que es más fácil llegar a elegir el sitio correcto, el más apropiado para poder resolver y trabajar y experimentar en estas cuestiones que te interesan a vos como proyectista. Eso Exacto. es un proceso que está buenísimo pasar por ese proceso. Y que lo han hecho todos. Lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta, Es pero intuitivo. todos han pasado por ese proceso. Sí, a veces es muy intuitivo. Parece Ay, que, no te escucho, Vicky. digo, a veces es muy intuitivo. Uno lo Sí, hace naturalmente, sin darse cuenta. Vos buscabas algo extremo, no por nada te fuiste de Misiones del calor al frío, extremo, extremo entre Sí, comillas, digo, ¿no? Pero a un clima totalmente opuesto a lo que podíamos llegar a vivir acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces, buscabas algo así, porque hay algo del clima que a vos te interesa, ¿no? Y entonces, bueno, podría haber sido también en el calor más profundo o en la nieve, eh, pero eh, parece intuitivo, pero no lo es, digamos. De alguna manera uno está con una búsqueda particular. Lo que pasa es que al principio no lo tiene del todo claro, después como que va
aclarando de a poco, como todo proceso, ¿no? Se escucha un poco bajo. Bueno, ¿quieren ver otro? Dale. Willy decía de arrancar de nuevo con la ronda, ¿no? Como para Sí. mostrar uno de cada año. Vale, Uno ¿hacemos más de segundo? cada año, digamos. ¿Hay algún otro de segundo que quiera mostrar? Hola, buen día. Ahí está ¿Cómo Horacio, andan? buen día. ¿Qué hacen? Hola, Horacio. Bien, Buen día. buen día. Buen día a todos. Ahí terminamos de ver un trabajo de quinto y ahora Bueno. íbamos a empezar a ver si había alguno de segundo que se animara a contarnos el proceso. Dale, perfecto. Y si no, que lo contás vos, Victoria, no hay problema. Victoria, la otra Victoria. Sí. Juana, Lola, alguno de los trabajos que Horacio haya corregido, que estuvo en nuestro grupo corrigiendo algunos trabajos. Entonces estaría bueno por ahí verlo ahora, a qué síntesis llegamos, ¿no? Y si no, yo vuelvo a repetir ahora que está Horacio, alguno que nos quiera contar, más allá del trabajo, la experiencia, esto que veníamos hablando. ¿Cómo les pareció? Escuchamos hoy creo que a Camila o a Candela que algo dijo, recién Dionel también comentaba, pero por ahí estaría bueno alguno de los chicos de segundo o de cuarto que opinara, que nos cuenten cómo les resultó la experiencia de haber trabajado este tiempo con la vivienda. También los chicos de tercero, También, que cuenten cómo fue la experiencia. Porque tuvimos la versión de quinto, sí, que contaron cómo les costó. Entonces está bueno tener de los diferentes años cómo lo llevaron. La experiencia del ejercicio corto más como continuidad de vivienda colectivo y en esta situación, ¿no? A la distancia. nadie se anima. Si es crítica es bienvenida, toda crítica es Claro. bienvenida aparte. Claro. No, quizás yo tengo para decir que era la primera vez que en vivienda colectiva nos tocaba hacer tanta cantidad de viviendas y el tema del apilamiento y todo fue como lo más complejo y después de ahí bajar a el hecho de una vivienda unifamiliar, creo que ahí estuvo la dificultad en lo nuestro. Porque habíamos trabajado quizás con los dúplex, con los simples, vivienda de 60, de 90, de 120, y era como mucha información y de la nada bajar a una, creo que ahí fue como el desafío. Hola, buen día. Evo, ¿querés que muestre el mío que habíamos quedado? ¿Y? Ahí lo muestro. Candela, ¿compartís el trabajo? Dale, dale. Igual, No sé si yo quería querías hacer un comentar comentario. algo del ejercicio o no escuché, o era No, compartir no. el trabajo. Claro, sí, como habíamos quedado, así, ya que estamos, que nadie está compartiendo. Yo quería Está comentar bien. algo respecto de lo que decía recién tu compañera, no me acuerdo el nombre. Claro. Que la mayoría de las dificultades que ustedes nos cuentan, que están teniendo, tiene que ver con esto de bajar de escala, ¿no? De estar acostumbrados a estar trabajando en vivienda colectiva, apilamientos, digamos, con un montón de complejidades y después de repente volver a bajar a la vivienda. En realidad lo entiendo, pero estaría bueno que reflexionemos que más allá de la escala del ejercicio, los temas que nosotros abordamos, ya sea cuando hacemos vivienda colectiva o cuando hacemos vivienda individual,
son los mismos. Fíjense que siempre hablamos de ciudad, siempre hablamos de relación con el entorno, siempre hablamos de una idea, siempre hablamos del modo de habitar esa vivienda. Quizás alguno es más complejo que otro, pero sí los temas que abordamos y que vamos atravesando durante el proceso proyectual siempre son los mismos. En distinta escala, pero es lo mismo. Y eso está bueno tomarlo como reflexión, para que no nos asuste. Digo, ahora cuando vayamos a ver el equipamiento, que vamos a empezar como nuevo trabajo, vamos a volver a abordar también lo mismo, vamos a analizar la ciudad, vamos a ver la relación de nuestro edificio con la ciudad, empezar a ver cómo se usa. El camino recorrido, más allá de las distintas escalas, siempre va a ser similar. Pero bueno, era un poco eso para reflexionar y que no nos agarre el miedo cada vez que tenemos que cambiar de escala. Ahora sí, Candela, si querés. Bueno, dale. Bueno, yo partí de mi vivienda de 90 metros cuadrados del proyecto anterior, que bueno, fue la que sentí que me había quedado más cuestiones por resolver, que me quedaron espacios muy acotados, y tomé, bueno, algunos aspectos del proyecto, tanto del conjunto como, por ejemplo, que yo trabajé la tipología de 2 bloques que se unen con una tira, que bueno, acá no se ve porque la trabajé en el nivel 0 y en el +3, que era pública. Entonces, bueno, la vivienda lo que trato de hacer es también trabajar 2 bloques, pero ahora unirlos con una tira de servicios. Y después, bueno, aspectos de la vivienda que quería mantener era el estar comedor que se integra al patio y un módulo de servicios ordenado. Y bueno, yo elegí como sitio Citibel una manzana con bastante verde, bueno, con un montón de verde en realidad, y con un vecino que con la orientación que nos dieron me servía como de ventaja para el asoleamiento. Entonces, bueno, yo trabajo en 3 patios. Bueno, los que conocen la casa CERT capaz ven bastantes similitudes. El punto como más importante del trabajo es el patio central, porque es el que articula a todos los demás, los separa, pero también como que los une. Y bueno, eso básicamente. Después, más en específico, trabajar algunas cuestiones del corte con el hormigón para, no sé, hacerlo de alguna manera más interesante y aprovecharlo para que me dé beneficios como controlar la entrada de luz y demás. Eso así, bien resumido. Candela. Sí. Sí. Sí, vos dijiste, mira, 3 cosas que son muy, muy interesantes, que tiene que ver con lo que algo decía Vicky. Por ejemplo, ¿cómo tomaste el partido del conjunto llevado a la vivienda? ¿No? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la casa-patio? Decíamos, ¿no? Comparábamos la casa con la ciudad o con el barrio. O sea que te sirvió no solamente la racionalidad de la unidad, ¿no? Donde vos tenés los servicios agrupados en un lugar, sino que tomaste la escala del conjunto, ¿no? Ese conjunto que vos hiciste con los 2 bloques dando a un patio, para pasarla a la escala doméstica. El segundo punto que tomaste es esa racionalidad de los servicios que en los departamentos tenías, ¿no? Polarizados, agrupados, y le apareció el cuarto patio también, que ese cuarto patio, ese patio de servicio es muy, muy importante también, porque ese cuarto patio chiquito que aparece es el que te separa los servicios y te da el 100% de iluminación y ventilación al área de servicio. Y el tercer tema, que me parece muy, muy interesante, la utilización del referente, y bien entendido el referente. Eso también es muy importante. O sea, tomaste la casa de CERT de Cambridge y la entendiste
o sea, es muy diferente la situación, es una casa de esquina, tiene otras, pero Sí. ¿entendiste? La idea general de la casa, ¿no? Con los 3 patios que genera y esa permeabilidad entre los patios. Quizás lo más lindo que tenga el proyecto es esa permeabilidad que tenés hacia la izquierda, hacia el estar y ese estudio, donde ahí se va una transparencia total, ¿no? Se da la continuidad entre el primer patio, el estudio, el patio del centro, el estar y el patio del fondo, ¿no? Está Sí. muy bien. Y con mucha sencillez. Yo recién vengo de un grupo también de compañeros de ustedes de tercero, de Dani Arata, que Sol creo que era, había hecho un prototipo, se había ido para el Chaco, ¿no? Se fue al Chaco. Y aparece también un techo inclinado, que también trabajaba como sombra y como doble techo, y que otro de los temas que también nos hemos dado cuenta, por eso la complejidad, es que la unidad de vivienda, al no tener el vecino arriba, al no tener, que la cubierta la teníamos resuelta en la vivienda colectiva, aparece la caja desnuda, hay que pensar una cubierta, hay que pensar un techo, le va a entrar el sol por un lado, ¿no? Y esto también lo resuelve. O sea, no es el techo solamente plano, ¿no? Aparece esa pequeña inclinación que te genera esa iluminación desde arriba. Vos ahí tenés un cortecito donde ponés la ventilación, iluminación, ¿no? Y la escala del patio. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Sigamos. A ver, no, quiero escuchar a alguien de segundo, porque hay unos proyectos muy buenos en segundo. Si no, contalo vos, Vicky, en segundo. Hola, yo soy de segundo y te voy a contar. Ahí prendo la cámara. Bueno, buenísimo. Ahí comparto. Ahí se ve. Todavía no. Está cargando. Ahí está. Ahora sí. Bueno, nada. Primero en principal, hablando con Vicky, y le contaba que como que a mí me costó como llegar al resultado final, como que estoy dando muchas vueltas y como que me hallé o empecé a encontrar para dónde me quería guiar a lo último. Y bueno, nada, les voy a mostrar mi, mi resultado, pero no terminé del todo conforme. Por eso tampoco como que, no me da vergüenza, pero no me sentía conforme con lo que había hecho. Pero bueno, mi zona es en La Plata, cerca de la zona del Parque San Martín. ¿Ahí se está viendo o la pongo en chica? No, se ve, se ve. Bueno. Bueno, acá tengo las plantas del conjunto de viviendas de 60. Estoy re nerviosa. No sé qué pasa hoy, a todos, todos los de segundo No sé están por un qué, poco pero bueno. nerviosos, tranquilos. Vamos. No, tengo las plantas del conjunto de viviendas de 120 y de 60. Y bueno, vi que me ayudó como a pensarlo desde la volumetría. Acá como pueden ver, hice un esquema con la vivienda de 60 metros cuadrados y la de 120 metros cuadrados. Y como que empecé a proyectar desde la volumetría. Entonces, como que saqué todos los servicios, los muebles y empecé de cero. Entonces, acá abajo, empecé a pensar una vivienda que tiene un centro, un vacío, que se relaciona verticalmente. Es una vivienda de 3 plantas. La planta baja sería la de 60 metros cuadrados y después empiezan la vivienda de 120 metros cuadrados, arriba del todo con el estudio que tiene las mejores visuales. A ver, y bueno, nada, o sea, principalmente era como contar mis dificultades por ahí también, porque siento que la podría haber explotado mucho más, pero nada,
fue como que me hallé a lo último y no tuve tiempo como de como de explotar al máximo todo lo que podría haber hecho. Pero no sé. En realidad esto del pasaje del conjunto a la vivienda individual, quizás tiene que ver también por ser la primera experiencia, incluso de hacer un conjunto y solamente tener la experiencia de haber hecho solamente la vivienda del primero del año anterior. Entonces, bueno, ¿cómo manipular eso? En muchos casos lo que sucedía era que traían la planta de 120 metros. Yo no te escucho, Vicky. Perdón, a ver si lo subo. Sí, se escucha muy bajito. ¿Ahora me escuchan? Hablo un poco más fuerte yo por ahí, pero... Gracias. ¿Ahora sí? Sí, se escucha. Bueno, Ahora sí. Entonces, bueno, ese traspaso se convertía siempre en traer la planta de la vivienda de 120 y quedaban un montón de estudios, incluso de pruebas que se desarrollaban y de cuestiones interesantes, espaciales dentro del conjunto que quizás se podían aplicar acá. Entonces, a veces, en un principio, digamos, manipulaban esa planta, pero se quedaban con poco, digamos, ¿no? Con poca información o con pocos recursos. Entonces, volver al conjunto muchas veces facilitaba eso. Este conjunto era una tira que se iba disgregando en altura y tenía cuestiones espaciales muy interesantes, que se la daba el apilamiento, pero bueno, combinaba distintas viviendas. Y la búsqueda de las visuales y del escalonamiento de esa tira daba un montón de posibilidades. Cuando pasaban a la vivienda individual, ahí era como que, bueno, ¿y ahora qué hago si solamente traje el por ahí, remate, digamos, ¿no? Dale, como Sofía. en lo personal, como que me pasó que por ello en el conjunto de viviendas tenía un montón de propuestas y como de pensamientos que funcionaban en conjunto. Entonces, por ahí cuando pasas a lo individual, a mí me pasó también que me centré mucho en plantas o me cerré y como que no me dejaba explayarme como quería y nada, me recostó. Pero bueno, no sé. Sofía, primero, Sí, siempre cuando uno pasa de un proyecto a otro, cuesta, eso nos cuesta a nosotros también. Cuando empezamos un proyecto, siempre los proyectos te va a pasar eso. Vas a ver cuando seas una arquitecta con experiencia, empieces un proyecto y también, así es la arquitectura. ¿Sabés lo que me gusta mucho? Cómo usaste la gráfica, ¿no? Los cubos blancos, el negro de fondo, está muy lindo la expresión, y ya está, es el proceso que hiciste, está bárbaro. sí, Esto o sea, también lo vas a entendí tener tiempo como, para seguir sí, desarrollando. Me parece que esta estética que descubriste, fíjate que está muy buena, ese cubo blanco que se empieza, pero siempre nos pasa con los proyectos, nos quedamos sí, con las ganas, siempre nos pasa. O sea, vas a tener tiempo para seguir sobre tus pasos, sobre este tema. Pensemos que lo hicimos en muy poquito, ¿no? En 4 semanas, pero me gusta mucho, sobre todo abajo, ¿no? Los cubitos blancos, el fondo negro, está bárbaro la lámina. Buenísimo. Es la Bueno, misma, es otro, la misma que la lámina del que las láminas del primer claro. trabajo, todos siguen como Por la eso, misma pues, bueno, lógica. Eso está bueno. claro, fíjate que es como una especie de ya personalidad Sí, en la forma de buscar la espacialidad de del contar. proyecto. sí, sí, igual también aclarar que, o sea, también lo entendí como un proceso y de todo se aprende, obviamente, no Claro, digo que no me muero porque no pude, pero nada, eso, contar que también me costó y que, nada, lo entendí como un aprendizaje también. Bien. Claro, igual el espíritu del ejercicio era justamente esto, un proceso de Claro, pasar de la vivienda colectiva a la vivienda individual, sí, no un sí. producto. Sí, más como una experimentación y
Se trabó, ¿no? Sí, Sí, se trabó, ahora Ah, se ok. fue. sí. Se les trabó. Igual está buenísimo bueno, me parece que es un poco lo que iba a decir Evoe, ¿no? El espíritu de esto del ejercicio, o el objetivo del ejercicio era que los lleve a ustedes a la experimentación, y lo mejor que les puede pasar es La crisis. que se queden con ganas y que sigan pensando, Sí. ¿no? Que esto no es un proceso Sí, sí. terminado. Está bueno que sigan pensando, que sigan teniendo esta inquietud. Sí, sí. ¿Quieren compartir algún otro? Ya que estamos con segundo, podríamos seguir con segundo, si no pasamos a otro de Vamos. tercero. Otra de las chicas que esté acá. Hola, Hola, Vero. buen día. Buen día, Vero. Hola. Acá vengo llegando. Valentina. 5, 4, 3, 2. Estoy en el Juana. grupo 2. A ver si alguna. Hola, Vicky. ¿Cómo andás? Hola, Lau. Hola, Vero. ¿Qué Hola, hace? mirá a todos los chicos, los ayudantes. ¿Cómo viene funcionando esto? Muy bien. Muy bien, ¿viste? Hasta recién estábamos con Horacio, pero se le acaba de colgar la conexión, me parece. Sí. Ay, no me digas que tenemos 2 defensas en una hora. Y estaban Horacio y Evoe, los dos conectados, estaba hablando Evoe y de repente se les cortó a los dos. Ah, a lo mejor entonces se tiene que ir al estudio. No, estaban en el estudio, me parece. No, Ah. Horacio creo que estaba en la casa y llevó en el estudio. Estaban en un tema. Me parece que estaban los dos en el estudio. Ah, sí. Ah, Bueno, Vale, ¿cómo estoy acá. seguimos? estarán yendo a la casa. Juana, contanos. Ahora estábamos viendo a ver si podíamos... Sí. Ahí está. Cuento. Juana, que- Ahí está. Buenísimo. Lo único, no puedo poner cámara porque no sé, no bien, tengo, digamos, acá, pero bueno, muestro. Bien. Bueno, aviso que se está por cortar, digo, por si las Dale. dudas. Queda Si un no, minuto. hagamos Ah, una si cosa, quieren, salimos y volvemos. volvemos a entrar. ¿Quieren? Sí, Dale, mejor. perfecto. Así no se corta. Buenísimo.